Los grandes espíritus siempre han encontrado una oposición violenta por parte de las mentes mediocres. Albert Einstein. Ampliamente considerado como el mayor pensador del siglo XX, Albert Einstein ha aportado más al campo de la física moderna que cualquier otro científico en la historia. Desde sus humildes comienzos en Ulm, Alemania, hasta sus últimos días en Princeton, Nueva Jersey, tuvo una vida de profunda exploración y descubrimiento. Sus ideas dieron a la gente una nueva forma de entender el tiempo y el espacio, la masa y la energía, la gravedad y la luz. Pacifista por naturaleza, Einstein dirigía al mundo hacia la era atómica con la invención del arma más destructiva jamás creada por el hombre. Y luego pasaría el resto de su vida hablando a favor de la paz. Presentamos la extraordinaria vida de Albert Einstein. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en una casa de Ulm, Alemania. Su madre, Pauline, era una mujer tranquila a la que le apasionaba la música y la literatura. A su padre, Hermann, le encantaba la diversión, lo que a menudo interfería con el pequeño taller de aparatos eléctricos que tenía cuando nació Albert. Como Hermann disfrutaba más yendo al campo que llevando su negocio, la tienda pronto fracasó. Trasladó a su familia a Múnich en busca de una vida mejor. Al poco tiempo abrió una tienda de aparatos eléctricos con su hermano Jacob. El negocio fue bien y pronto el pequeño Albert tuvo una hermanita. Se llamaba María, pero todos la llamaban Maya. Ella y Albert permanecieron muy unidos toda su vida. Nada en la infancia de Einstein sugería la existencia de un genio latente. De hecho, su desarrollo era lento. Tardó en aprender a hablar. Aún a los 9 años no hablaba con fluidez. Sus padres temían que fuera retrasado mental. Entre 1884 y 1889, Albert asistió a la Escuela Católica de Múnich. Aunque él y su familia eran judíos, la escuela católica estaba más cerca de su casa y era más barata que la escuela judía más cercana. En el colegio desarrolló rápidamente una profunda aversión por la educación formal. Lo que más le molestaba era la severidad de la escuela. Se preguntaba por qué los estudiantes solo podían responder preguntas y no hacerlas. Como no le gustaba el colegio, sus notas eran bajas. El director del colegio le dijo una vez a Hermann Einstein que su hijo Albert nunca llegaría a nada. La verdadera educación de Albert empezó en su casa. Su tío Jacob le introdujo en las matemáticas del álgebra y la geometría. A Albert le agradaba resolver por sí mismo problemas sencillos de álgebra y geometría. Cuando tenía 5 años y estaba en cama, enfermo, su padre le dio una brújula para que jugara. Lo que más impresionó al niño fue que la aguja de hierro siempre apuntaba al norte, independientemente de la dirección que mirara. Pensó que debía afectarle algo que existiera en el espacio, algo invisible. Esto fascinaba al joven Einstein. Empezó a leer libros de ciencia divulgativos. Un joven estudiante de medicina llamado Max Talmey, que visitaba a menudo su casa, le daba estos libros. Con la ayuda de Talmey, Albert aprendió por su cuenta cálculo, una forma de matemáticas avanzadas, y estudió filosofía. Solo tenía 13 años. En 1889 empezó la educación secundaria en el Instituto Luitpold en Múnich.
Una vez más, pensaba que los profesores eran demasiado estrictos y creía que muchas de las reglas impedían que los estudiantes pensaran por sí mismos. 1894 fue un año duro para la tienda de Hermann y Jacob, y ambas familias decidieron mudarse a Milán, Italia. Aunque pensaron que sería mejor que Albert se quedara para acabar el año escolar en el instituto. A los 15 años, Albert estaba solo en Múnich y su actitud en clase iba a peor. Pronto decidió dejar el instituto e irse a Italia con su familia. Pero al poco tiempo los negocios volvieron a irle mal a Hermann Einstein e instó a su hijo a mirar al futuro y aprender algún oficio del que vivir. Su padre le envió a estudiar a Suiza. Hermann esperaba que su hijo se hiciera ingeniero eléctrico, pero esa carrera no le interesaba a Albert. Él quería estudiar física, la ciencia de la materia y la energía. En Zúrich, Suiza, estaba el famoso Instituto Federal de Tecnología, también conocido como la Politécnica. Aquí es donde, a la edad de 16 años, Albert realizó las pruebas de admisión para la Facultad de Ingeniería. No pasó las pruebas. El director de la Politécnica instó a Einstein a obtener un diploma en la Escuela Cantonal Progresista de Aarau, Suiza. Allí Einstein se preguntó cómo sería una onda de luz para alguien que avanzara al mismo ritmo que ella. Esta pregunta se quedaría sin respuesta durante 10 años. Cuando finalmente se respondió, cambió el mundo para siempre. Tras obtener su diploma en 1896, Albert fue admitido finalmente en la Politécnica de Zúrich. Como estudiante de la Politécnica, faltaba a menudo a clase, pues prefería trabajar por su cuenta leyendo los trabajos de grandes pioneros de la ciencia y la filosofía. Aquí conoció a Mileva Maric, una estudiante que sería su futura esposa. También conoció a Marcel Grossmann, un brillante matemático que tomaba notas meticulosas en clase y que con mucho gusto le dejaba esas notas a Einstein para estudiar antes de los exámenes finales. Einstein se graduó en la Politécnica en 1900 con 21 años. En 1901 renunció a la ciudadanía alemana y se convirtió en ciudadano suizo. Sin trabajo fijo, Einstein se ganaba la vida dando clases privadas y como profesor suplente. En 1902, su amigo Marcel Grossmann volvió a ayudarle. Marcel ayudó a Albert a conseguir un trabajo en la oficina de patentes suiza en Berna. Para Albert, los años en la oficina de patentes fueron bien empleados. Trabajar con las solicitudes de patentes de otras personas le enseñó a expresar sus ideas de forma más clara al escribir. También le ayudaba la oportunidad de pensar en la física en su tiempo libre. En 1903 se casó con Mileva Maric. Su primer hijo, Hans Albert, nació un año después. Por el día, Einstein trabajaba en la oficina de patentes. Por la noche se dedicaba a su querida física y a las muchas ideas que flotaban en su cabeza. En 1905 decidió plasmar esas ideas en papel. Einstein escribió varios artículos para una revista alemana dirigida a científicos. Se llamaba Annalen der Physik, o los Anales de la Física. Después de leer esos artículos, los científicos nunca volverían a pensar ni a trabajar de la misma manera. Uno de los artículos trataba del efecto fotoeléctrico que conlleva la emisión de electrones de las superficies de metal expuestas a la luz. Teóricamente, este estudio constituyó una piedra angular de la física cuántica y haría posible muchos inventos futuros, como la televisión. Otro de los artículos ofrecía un método para determinar las dimensiones de las moléculas. Un tercer artículo se tituló Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, pero pronto se conocería para siempre como la teoría especial de la relatividad. Sir Isaac Newton había dicho que el tiempo y el espacio eran absolutos, lo que significaba que el tiempo circulaba en un flujo constante. El tiempo, había dicho, era el mismo para todos, independientemente de su ubicación. Einstein probó que Newton estaba equivocado.
escribió que el tiempo y el espacio eran relativos y que dependían de la ubicación de una persona en relación con los objetos y los hechos. Otra conclusión de este artículo tiene que ver con la masa y la energía. Einstein creía que la materia y la energía eran formas diferentes de la misma cosa. Este es el significado que hay detrás de la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta fórmula les decía a los científicos que cada átomo minúsculo, la unidad más pequeña de un elemento, contiene una gran cantidad de energía. Se deduce de la teoría especial de la relatividad que la masa y la energía son manifestaciones diferentes de la misma cosa. Un concepto, de algún modo, desconocido para la mente media. Además, la ecuación E es igual a mc al cuadrado, en la que la energía equivale a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, demostraba que cantidades de masa muy pequeñas podían transformarse en grandes cantidades de energía y viceversa. La masa y la energía eran, de hecho, equivalentes según la fórmula mencionada antes. Cockcroft y Walton demostraron esto de forma experimental en 1932. Pasarían 40 años antes de que el mundo supiera cuánta energía podía liberarse de un átomo. El rumor de estas ideas concebidas por el empleado de patentes suizo se extendió por toda Europa. Muchos científicos no las entendían y otros pensaban que eran una locura. Pero pronto le quedó claro a la mayoría que los descubrimientos de Einstein eran notables. Sin embargo, aún con su nueva fama, Einstein siguió trabajando como empleado en la oficina de patentes suiza hasta 1909. Ese año Einstein obtuvo un puesto a tiempo completo enseñando física en la Universidad de Zúrich. Al poco tiempo, Albert y Mileva tuvieron a su segundo hijo, al que llamaron Edward. Enseguida Einstein descubrió que era muy difícil encontrar tiempo libre para sus nuevas ideas. Él y Mileva estaban empezando a separarse por la presión. En 1912, con su reputación creciendo, le designaron una cátedra en su antigua facultad, el Instituto Politécnico de Zúrich. A sus compañeros de trabajo les agradaba su sentido del humor y su sentido práctico. Sus estudiantes también disfrutaban de su compañía. Les resultaba fácil hablar con él. En esta época fue cuando Einstein oyó hablar del sionismo por primera vez. Era un movimiento en auge para establecer una patria judía en Palestina, en Oriente Medio. Sería un tema sobre el que Einstein hablaría más adelante en su vida, pero no por ahora. La física seguía siendo su principal causa. En 1914, Einstein se mudó a Berlín y le otorgaron una cátedra de física en el Kaiser Wilhelm Institut. A Mileva no le gustaba Berlín y se llevó a sus dos hijos de vuelta a Suiza a los pocos meses. Poco después empezó la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania y Austria luchaban contra Francia, Inglaterra y más tarde Estados Unidos. Mileva se quedó en la Suiza neutral durante la guerra y, a causa de su infeliz matrimonio con Albert, no volvió nunca. Se divorciaron en 1919. Durante la Primera Guerra Mundial, Einstein completó su trabajo sobre la teoría que él llamaba el pensamiento más feliz de mi vida. Era la teoría general de la relatividad y le haría famoso en todo el mundo. Demostraba que la gravedad, como el tiempo, era relativa, no absoluta, como había asegurado Sir Isaac Newton. Einstein también descubrió que la gravedad de objetos muy grandes, como las estrellas, podía atraer la luz y que estas estrellas podían desviar la luz que pasaba cerca de ellas. Esta teoría ha ayudado a los científicos a entender cómo la gravedad de las estrellas afecta a las órbitas de los planetas. También ayudó a explicar el fenómeno de los agujeros negros. Son áreas lejos en el espacio en las que la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Esta teoría no cayó bien entre los científicos más importantes del momento. Querían pruebas físicas. En 1919 las tuvieron.
Durante un eclipse de sol, el 29 de mayo de 1919, se tomaron fotografías en el hemisferio sur, el mejor lugar para ver el eclipse. Se tomaron una serie de fotografías de las estrellas que había en el cielo en el momento del eclipse. Se tomó otra serie de fotografías de las estrellas por la noche, cuando ya no había sol. Al comparar las dos series de fotos, se probó que la luz de las estrellas que pasaba por el sol había sido desviada ligeramente hacia él por la gravedad de este. Esa era toda la prueba que necesitaba Einstein. Fue acogido como un genio en todo el mundo. También en 1919, Einstein se casó con su prima Elsa Lowenthal. Sería un matrimonio largo y feliz. En 1921, Albert y Elsa viajaron por el mundo. Fueron invitados de honor en Inglaterra, Francia, Japón y Estados Unidos, donde Einstein recibió numerosos honores y premios. También en 1921, Einstein recibió el Premio Nobel de Física. Este premio no se lo concedieron por la teoría de la relatividad, sino por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico de uno de los famosos artículos de 1905. Su teoría de la relatividad todavía se consideraba controvertida en el momento del premio. Ahora que todo el mundo seguía sus palabras, Einstein empezó a hablar del sionismo y quiso ayudar a crear una universidad hebrea en Jerusalén, en la que los jóvenes judíos de todo el mundo pudieran recibir una buena educación. En 1929 comenzó la Gran Depresión en Estados Unidos, que pronto afectó a toda Europa. Al mismo tiempo, las dificultades económicas se extendían por Alemania. Muchos empezaron a culpar a los judíos de sus problemas. Algunos decían incluso que las ideas de Einstein eran un complot judío para arruinar a Alemania. Fue mientras Albert y Elsa estaban de viaje en Estados Unidos en 1933 cuando se enteraron de que Adolf Hitler había tomado el poder en Alemania. Hitler quería crear una raza aria superior que no incluía a los judíos. Empezaron a encender hogueras públicas con los libros judíos, incluidas las copias de las teorías de Einstein. Albert y Elsa decidieron no volver a Alemania y al final hicieron de Estados Unidos su nuevo hogar. En Princeton, Nueva Jersey, Einstein aceptó un trabajo en el Instituto de Estudios Avanzados. Él y Elsa se mudaron a una casita blanca en el número 112 de Mercer Street y empezaron una nueva vida. Pero la fortuna no les duró mucho. En 1936, Elsa Einstein murió tras una larga enfermedad. En los años siguientes compartió su casa con su secretaria, Helen Dukas, su hijastra Margot y su hermana Maya. Para muchos estudiantes de la Universidad de Princeton, Albert Einstein era todo un personaje. Siempre llevaba ropa ancha, nunca llevaba calcetines y, por supuesto, por su pelo blanco, largo y despeinado. Einstein pensaba que preocuparse por el peinado y los calcetines le quitaba tiempo de su importante trabajo. En 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Polonia. Einstein, como pacifista que era, se había opuesto a la guerra en el pasado. Pero ahora pensaba que los nazis alemanes debían ser detenidos a toda costa. Einstein se había enterado de que algunos científicos en Berlín habían conseguido dividir el núcleo de un átomo de uranio. Teniendo en cuenta la fórmula E igual a mc², sabía que la división del uranio liberaría una enorme cantidad de energía, suficiente para crear una bomba muy destructiva. En una carta que escribió al presidente Franklin Roosevelt, Einstein le insistió para que desarrollara esta bomba atómica antes que los alemanes. Einstein afirmó que una sola bomba de ese tipo, cargada en un barco o explosionada en un puerto, podría destruir perfectamente el puerto entero, además de parte del territorio adyacente. Sin embargo, esas bombas podrían resultar muy pesadas para transportarlas por aire. Atendiendo la recomendación de Einstein, el gobierno de Estados Unidos empezó a contratar a físicos para que desarrollaran esta bomba. Se conoció como el Proyecto Manhattan. Trabajaron en secreto en el desierto de los Álamos, Nuevo México. No le pidieron a Einstein que se uniera al proyecto, porque el gobierno pensaba que era demasiado franco para confiar en él. Incluso aunque en 1941 Albert Einstein se convirtiera en ciudadano norteamericano.
El 6 de agosto de 1945, 40 años después de que Einstein especulara sobre E igual a mc², su teoría fue finalmente probada. Un bombardero estadounidense lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, Japón. Unos días después, se lanzó una segunda bomba sobre Nagasaki. Cerca de 200.000 personas murieron o resultaron heridas. Los japoneses se rindieron pronto y la Segunda Guerra Mundial terminó finalmente. Cuando supo el daño que habían causado las bombas atómicas, Einstein se arrepintió de haberles empujado a desarrollarlas. Llamó a su carta a Roosevelt el peor error de mi vida. Durante el resto de su vida, Albert Einstein trabajó por la paz mundial. Cuando se enteró de los millones de judíos que los nazis habían matado, Einstein habló más que nunca de su deseo de una patria judía en Palestina. En 1948, su deseo se hizo realidad cuando se formó la Nación de Israel. Chaim Weizmann fue su primer presidente. En 1952, Weizmann murió y el primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, empezó a buscar un nuevo presidente. Ben-Gurion viajó a Estados Unidos para preguntarle a Einstein si aceptaría el cargo de la presidencia. Einstein se sintió muy honrado, pero rechazó la oferta diciendo: «Sé poco sobre naturaleza y casi nada sobre los hombres». Con el paso de los años, Einstein se mantuvo ocupado trabajando, pero no realizó más descubrimientos sorprendentes. Pasó los últimos años de su vida trabajando en el desarrollo de una teoría del campo unificado. Se suponía que esta teoría explicaría la gravedad y todas las fuerzas escondidas de la naturaleza. También explicaría el movimiento de la materia en el diminuto mundo de los átomos y en las regiones infinitas del espacio. Einstein no alcanzó el éxito con este proyecto final, pero creía que iba en la dirección correcta. Estaba trabajando en esta teoría del campo unificado la noche antes de morir por una enfermedad del oído el 18 de abril de 1955. Einstein había dejado instrucciones precisas para su muerte. No quería un funeral, ni un ataúd, ni un monumento. Sus restos fueron incinerados y esparcidos en un lugar desconocido. Ni su casa ni su oficina se convirtieron en un santuario. Él se consideraba solo un hombre corriente. Pero como hombre, Einstein era cualquier cosa menos corriente. Era un genio en todos los sentidos de la palabra. Sus teorías revolucionaron la física y llevaron al mundo a la edad atómica. Los científicos actuales comprenden mejor el universo gracias a su genialidad. Einstein fue mucho más que un gran pensador. Fue también un alma grande que habló de paz, pero sobre todo fue un hombre que nunca dejó de hacerse preguntas sobre el mundo que le rodeaba. Estas preguntas que rondaban por la mente de Albert Einstein y sus sorprendentes respuestas cambiaron el mundo para siempre. Bueno, niños, espero que hayáis disfrutado con el programa. Quiero que recordéis que cualquier idea, por muy disparatada o exagerada que parezca, puede cambiar el mundo para siempre. Si no me creéis, recordad la historia del joven empleado de patentes, Albert Einstein. Ese año Einstein obtuvo un puesto a tiempo completo enseñando física en la Universidad de Zúrich. Al poco tiempo, Albert y Mileva tuvieron a su segundo hijo, al que llamaron Edward. Enseguida Einstein descubrió que era muy difícil encontrar tiempo libre para sus nuevas ideas. Él y Mileva estaban empezando a separarse por la presión. En 1912, con su reputación creciendo, le designaron una cátedra en su antigua facultad, el Instituto Politécnico de Zúrich. A sus compañeros de trabajo les agradaba su sentido del humor y su sentido práctico. Sus estudiantes también disfrutaban de su compañía. Les resultaba fácil
fácil hablar con él. En esta época fue cuando Einstein oyó hablar del sionismo por primera vez. Era un movimiento en auge para establecer una patria judía en Palestina, en Oriente Medio. Sería un tema sobre el que Einstein hablaría más adelante en su vida, pero no por ahora. La física seguía siendo su principal causa. En 1914, Einstein se mudó a Berlín y le otorgaron una cátedra de física en el Kaiser Wilhelm Institut. A Mileva no le gustaba Berlín y se llevó a sus dos hijos de vuelta a Suiza a los pocos meses. Poco después empezó la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania y Austria luchaban contra Francia, Inglaterra y más tarde Estados Unidos. Mileva se quedó en la Suiza neutral durante la guerra y, a causa de su infeliz matrimonio con Albert, no volvió nunca. Se divorciaron en 1919. Durante la Primera Guerra Mundial, Einstein completó su trabajo sobre la teoría que él llamaba el pensamiento más feliz de mi vida. Era la teoría general de la relatividad y le haría famoso en todo el mundo. Demostraba que la gravedad, como el tiempo, era relativa, no absoluta, como había asegurado Sir Isaac Newton. Einstein también descubrió que la gravedad de objetos muy grandes, como las estrellas, podía atraer la luz y que estas estrellas podían desviar la luz que pasaba cerca de ellas. Esta teoría ha ayudado a los científicos a entender cómo la gravedad de las estrellas afecta a las órbitas de los planetas. También ayudó a explicar el fenómeno de los agujeros negros. Son áreas lejos en el espacio en las que la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Esta teoría no cayó bien entre los científicos más importantes del momento. Querían pruebas físicas. En 1919 las tuvieron. Durante un eclipse de sol, el 29 de mayo de 1919, se tomaron fotografías en el hemisferio sur, el mejor lugar para ver el eclipse. Se tomaron una serie de fotografías de las estrellas. Cockcroft y Walton demostraron esto de forma experimental en 1932. Pasarían 40 años antes de que el mundo supiera cuánta energía podía liberarse de un átomo. El rumor de estas ideas concebidas por el empleado de patentes suizo se extendió por toda Europa. Muchos científicos no las entendían y otros pensaban que eran una locura. Pero pronto le quedó claro a la mayoría que los descubrimientos de Einstein eran notables. Sin embargo, aún con su nueva fama, Einstein siguió trabajando como empleado en la oficina de patentes suiza hasta 1909. Ese año Einstein obtuvo un puesto a tiempo completo enseñando física en la Universidad de Zúrich. Al poco tiempo, Albert y Mileva tuvieron a su segundo hijo, al que llamaron Edward. Enseguida Einstein descubrió que era muy difícil encontrar tiempo libre para sus nuevas ideas. Él y Mileva estaban empezando a separarse por la presión. En 1912, con su reputación creciendo, le designaron una cátedra en su antigua facultad, el Instituto Politécnico de Zúrich. A sus compañeros de trabajo les agradaba su sentido del humor y su sentido práctico. Sus estudiantes también disfrutaban de su compañía. Les resultaba fácil hablar con él. En esta época fue cuando Einstein oyó hablar del sionismo por primera vez. Era un movimiento en auge para establecer una patria judía en Palestina, en Oriente Medio. Sería un tema sobre el que Einstein hablaría más adelante en su vida, pero no por ahora. La física seguía siendo su principal causa. En 1914, Einstein se mudó a Berlín y le otorgaron una cátedra de física en el Kaiser Wilhelm Institut. A Mileva no le gustaba Berlín y se llevó a sus dos hijos de vuelta a Suiza a los pocos meses. Poco después empezó la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania y Austria luchaban contra Francia, Inglaterra y más tarde Estados Unidos. Mileva se quedó en la Suiza neutral durante la guerra y, a causa de su infeliz matrimonio con Albert, no volvió nunca. Se divorciaron en 1919. Durante la Primera Guerra Mundial, Einstein completó su trabajo sobre la teoría que él llamaba el pensamiento más feliz de mi vida. Era la teoría general de la relatividad y le haría famoso en todo el mundo. Demostraba que la gravedad,
como el tiempo, era relativa, no absoluta como había asegurado Sir Isaac Newton. Einstein también descubrió que la gravedad de objetos muy grandes, como las estrellas, podía atraer la luz y que estas estrellas podían desviar la luz que pasaba cerca de ellas, lo que a menudo interfería con el pequeño taller de aparatos eléctricos que tenía cuando nació Albert. Como Hermann disfrutaba más yendo al campo que llevando su negocio, la tienda pronto fracasó. Trasladó a su familia a Múnich en busca de una vida mejor. Al poco tiempo abrió una tienda de aparatos eléctricos con su hermano Jacob. El negocio fue bien y pronto el pequeño Albert tuvo una hermanita. Se llamaba María, pero todos la llamaban Maya. Ella y Albert permanecieron muy unidos toda su vida. Nada en la infancia de Einstein sugería la existencia de un genio latente. De hecho, su desarrollo era lento. Tardó en aprender a hablar. Aún a los 9 años no hablaba con fluidez. Sus padres temían que fuera retrasado mental. Entre 1884 y 1889, Albert asistió a la Escuela Católica de Múnich. Aunque él y su familia eran judíos, la escuela católica estaba más cerca de su casa y era más barata que la escuela judía más cercana. En el colegio desarrolló rápidamente una profunda aversión por la educación formal. Lo que más le molestaba era la severidad de la escuela. Se preguntaba por qué los estudiantes solo podían responder preguntas y no hacerlas. Como no le gustaba el colegio, sus notas eran bajas. El director del colegio le dijo una vez a Hermann Einstein que su hijo Albert nunca llegaría a nada. La verdadera educación de Albert empezó en su casa. Su tío Jacob le introdujo en las matemáticas del álgebra y la geometría. A Albert le agradaba resolver por sí mismo problemas sencillos de álgebra y geometría. Cuando tenía 5 años y estaba en cama, enfermo, su padre le dio una brújula para que jugara. Lo que más impresionó al niño fue que la aguja de hierro siempre apuntaba al norte, independientemente de la dirección que mirara. Pensó que debía afectarle algo que existiera en el espacio, algo invisible. Esto fascinaba al joven Einstein. Empezó a leer libros de ciencia divulgativos. Un joven estudiante de medicina llamado Max Talmey, que visitaba a menudo su casa, le daba estos libros. Con la ayuda de Talmey, Albert aprendió por su cuenta cálculo, una forma de matemáticas avanzadas, y estudió filosofía. Solo tenía 13 años. En 1889 empezó la educación secundaria en el Instituto Luitpold en Múnich. Una vez más, pensaba que los profesores eran demasiado estrictos y creía que muchas de las reglas impedían que los estudiantes pensaran por sí mismos. 1894 fue un año duro para la tienda de Hermann y Jacob, y ambas familias decidieron mudarse a Milán, Italia. Los alemanes debían ser detenidos a toda costa. Einstein se había enterado de que algunos científicos en Berlín habían conseguido dividir el núcleo de un átomo de uranio. Teniendo en cuenta la fórmula E igual a mc², sabía que la división del uranio liberaría una enorme cantidad de energía, suficiente para crear una bomba muy destructiva. En una carta que escribió al presidente Franklin Roosevelt, Einstein le insistió para que desarrollara esta bomba atómica antes que los alemanes. Einstein afirmó que una sola bomba de ese tipo, cargada en un barco o explosionada en un puerto, podría destruir perfectamente el puerto entero, además de parte del territorio adyacente. Sin embargo, esas bombas podrían resultar muy pesadas para transportarlas por aire. Atendiendo la recomendación de Einstein, el gobierno de Estados Unidos empezó a contratar a físicos para que desarrollaran esta bomba. Se conoció como el Proyecto Manhattan. Trabajaron en secreto en el desierto de los Álamos, Nuevo México. No le pidieron a Einstein que se uniera al proyecto, porque el gobierno pensaba que era demasiado franco para confiar en él. Incluso aunque en 1941 Albert Einstein se convirtiera en ciudadano norteamericano. El 6 de agosto de 1945, 40 años después de que Einstein especulara sobre E igual a mc², su teoría fue finalmente probada.
Un bombardero estadounidense lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima, Japón. Unos días después, se lanzó una segunda bomba sobre Nagasaki. Cerca de 200.000 personas murieron o resultaron heridas. Los japoneses se rindieron pronto y la Segunda Guerra Mundial terminó finalmente. Cuando supo el daño que habían causado las bombas atómicas, Einstein se arrepintió de haberles empujado a desarrollarlas. Llamó a su carta a Roosevelt el peor error de mi vida. Durante el resto de su vida, Albert Einstein trabajó por la paz mundial. Cuando se enteró de los millones de judíos que los nazis habían matado, Einstein habló más que nunca de su deseo de una patria judía en Palestina. En 1948, su deseo se hizo realidad cuando se formó la Nación de Israel. Chaim Weizmann fue su primer presidente. En 1952, Weizmann murió y el primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, empezó a buscar un nuevo presidente. Ben-Gurion viajó a Estados Unidos para preguntarle a Einstein si aceptaría el cargo de la presidencia. Einstein se sintió muy honrado, pero rechazó la oferta diciendo: «Sé poco sobre naturaleza y casi nada sobre los hombres». Con el paso de los años, Einstein se mantuvo ocupado trabajando. Tuvo una vida de profunda exploración y descubrimiento. Sus ideas dieron a la gente una nueva forma de entender el tiempo y el espacio, la masa y la energía, la gravedad y la luz. Pacifista por naturaleza, Einstein dirigía al mundo hacia la era atómica con la invención del arma más destructiva jamás creada por el hombre. Y luego pasaría el resto de su vida hablando a favor de la paz. Presentamos la extraordinaria vida de Albert Einstein. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en una casa de Ulm, Alemania. Su madre, Pauline, era una mujer tranquila a la que le apasionaba la música y la literatura. A su padre, Hermann, le encantaba la diversión, lo que a menudo interfería con el pequeño taller de aparatos eléctricos que tenía cuando nació Albert. Como Hermann disfrutaba más yendo al campo que llevando su negocio, la tienda pronto fracasó. Trasladó a su familia a Múnich en busca de una vida mejor. Al poco tiempo abrió una tienda de aparatos eléctricos con su hermano Jacob. El negocio fue bien y pronto el pequeño Albert tuvo una hermanita. Se llamaba María, pero todos la llamaban Maya. Ella y Albert permanecieron muy unidos toda su vida. Nada en la infancia de Einstein sugería la existencia de un genio latente. De hecho, su desarrollo era lento. Tardó en aprender a hablar. Aún a los 9 años no hablaba con fluidez. Sus padres temían que fuera retrasado mental. Entre 1884 y 1889, Albert asistió a la Escuela Católica de Múnich. Aunque él y su familia eran judíos, la escuela católica estaba más cerca de su casa y aquí es donde a la edad de 16 años, Albert realizó las pruebas de admisión para la Facultad de Ingeniería. No pasó las pruebas. El director de la Politécnica instó a Einstein a obtener un diploma en la Escuela Cantonal Progresista de Aarau, Suiza. Allí Einstein se preguntó cómo sería una onda de luz para alguien que avanzara al mismo ritmo que ella.
Esta pregunta se quedaría sin respuesta durante 10 años. Cuando finalmente se respondió, cambió el mundo para siempre. Tras obtener su diploma en 1896, Albert fue admitido finalmente en la Politécnica de Zúrich. Como estudiante de la Politécnica, faltaba a menudo a clase, pues prefería trabajar por su cuenta leyendo los trabajos de grandes pioneros de la ciencia y la filosofía. Aquí conoció a Mileva Maric, una estudiante que sería su futura esposa. También conoció a Marcel Grossmann, un brillante matemático que tomaba notas meticulosas en clase y que con mucho gusto le dejaba esas notas a Einstein para estudiar antes de los exámenes finales. Einstein se graduó en la Politécnica en 1900 con 21 años. En 1901 renunció a la ciudadanía alemana y se convirtió en ciudadano suizo. Sin trabajo fijo, Einstein se ganaba la vida dando clases privadas y como profesor suplente. En 1902, su amigo Marcel Grossmann volvió a ayudarle. Marcel ayudó a Albert a conseguir un trabajo en la oficina de patentes suiza en Berna. Para Albert, los años en la oficina de patentes fueron bien empleados. Trabajar con las solicitudes de patentes de otras personas le enseñó a expresar sus ideas de forma más clara al escribir. También le ayudaba la oportunidad de pensar en la física en su tiempo libre. En 1903 se casó con Mileva Maric. Su primer hijo, Hans Albert, nació un año después. Por el día, Einstein trabajaba en la oficina de patentes. Por la noche se dedicaba a su querida física y a las muchas ideas que flotaban en su cabeza. En 1905 decidió plasmar esas ideas en papel. Einstein escribió varios artículos para una revista alemana dirigida a científicos. Se llamaba Annalen der Physik, o los Anales de la Física. Después de leer esos artículos, los científicos nunca volverían a pensar ni a trabajar de la misma manera. Uno de los artículos trataba del efecto fotoeléctrico que conlleva la emisión de electrones de las superficies de metal expuestas a la luz. Teóricamente, este estudio constituyó una piedra angular de la física cuántica y haría posible muchos inventos futuros, como la televisión. Otro de los artículos ofrecía un método para determinar las dimensiones de las moléculas. Un tercer artículo se tituló «Sobre la electrodinámica».